hablado de Guillén porque yo soy Guillén también. Y entonces, a ver, lo primero que tengo que decir es que es la primera vez que la veo, creo yo, físicamente, ¿no? Pero bueno, en el momento que contacté con ella, porque es una anécdota curiosa, porque realmente me llegó en el móvil, me llegó una noticia de un artículo que se había publicado, que tenía un impacto importante y que, bueno, que es un poco más o menos de lo que va a hablar, que casualmente yo creo que me llegó porque aparecía la palabra Cenecente en el título, ¿no? Y entonces, bueno, pues con estas cosas de relacionar las palabras claves de los trabajos, yo tengo un trabajo sometido a publicación que también habla de células senescentes, en otro ámbito completamente distinto, ¿no? En un ámbito más matemático, un modelo matemático, etc. Pero entonces, pues, con estas cosas de la inteligencia artificial te llega pues, noticias de trabajos donde aparezcan estas palabras claves, ¿no? Y entonces, bueno, pues me interesó, lo leí y tal, y entonces, ahora ya no recuerdo cómo, digo, a ver, pero Inés Marín es... Ahora ya no recuerdo cómo pasó que... Inés Marín esta muchacha de muy bien. Entonces, y ya estábamos pensando en la organización de teatro, con lo cual, el email, contacté con ella por email, y ipso facto, o sea, al minuto me contestó diciendo que perfecto, que participaba, que colaboraba y que buscábamos el momento y demás. Yo no la leí al minuto porque entró en spam, el email entró en spam y lo leí a los 3 o 4 días cuando yo le volví a escribir diciendo, oye Inés, te he escrito, no me ha contestado, y dice, no, te contesté al minuto, ¿no? Pero no lo había visto porque había entrado en el spam, en el correo. Entonces, bueno, pues desde aquí digo que la disponibilidad que ha tenido ha sido espectacular, y después pues he hablado 2 veces por teléfono con ella, ¿vale? Entonces, bueno, algunos pequeños datos. Inés se ha formado a nivel de primaria, de secundaria en Maguena, o sea, se ha formado en el colegio Antonio González del Patriarca, y después ha hecho la educación secundaria y el bachillerato en el Instituto de los Alcores, ¿no? O sea que es más producción autóctona no puede ser, ¿no? Y entonces a partir de ahí hizo el grado en biomedicina en la Universidad de Sevilla, acabando en 2017 el grado de biomedicina, y quiero destacar que ya durante el estudio del grado tuvo 3 becas, varias pequeñas becas subvencionadas por la Sociedad contra el Cáncer y alguna otra sociedad para asistir a algún congreso, para hacer algún pequeño trabajo de investigación. Es decir, que ya durante el grado tuvo, digamos, sus primeros pinitos en la investigación con 3 becas que disfrutó durante el grado. Acabó el grado con un premio extraordinario de mejor expediente en la Universidad de Sevilla, dado también por la Real Maestranza de Sevilla, en la titulación de Medicina y Biomedicina, ¿vale? O sea, fue el mejor expediente en su año, de Biomedicina y Medicina, y luego, hace poco, le han dado también un premio al mejor expediente a nivel nacional de Biomedicina, ¿de acuerdo? Por su expediente en el grado de biomedicina. Posteriormente hizo un máster en la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, y a la que también optó por el máster con una beca para hacer el máster, y posteriormente consiguió una beca de investigación para hacer el doctorado en el Instituto de Biomedicina de Barcelona. Así que todo lo que viene a continuación después de esto, pues ya lo reservado, pero lo cuente ella seguramente mucho mejor que yo.
que, en principio, Inés, cuando quiera, estamos encantados de tenerte aquí. Ah, bueno, una cosa que quería decir, y que me lo dijo las 2 veces que he hablado con ella por teléfono, y es que no tiene ningún problema en que la no quiero decir interrumpir, en que preguntéis mientras que ella esté explicando, mientras que ella se esté explicando. No hace falta esperar al final para, si tenéis alguna inquietud o cualquier pregunta. Es más, si es interactivo, algo que se lo ha dicho, si es interactivo, mucho mejor. Así que, nada, cuando aquí tenemos a Hola. Bueno, wow, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es, bueno, ver a tantas caras conocidas y no conocidas es increíble. Muchísimas gracias, Quisco, y a todo el Ateneo por organizar esto y por invitarme. La verdad es que es un placerazo contar esto aquí. Y vale, pues yo soy Inés. Vengo a hablaros un poquito de lo que ha sido mi proyecto de doctorado, mi investigación durante el doctorado, que está relacionado con senescencia y el sistema inmune en cáncer, y que lo he hecho en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Pero antes, y con la idea de, bueno, como hay gente así joven en la audiencia, o si bueno, tenéis interés en conocer un poquito cómo he llegado hasta aquí y cuál ha sido mi trayectoria después del instituto aquí en Mairena, os voy a contar brevemente cuál ha sido mi historia para formarme y qué investigaciones he hecho a lo largo de mi vida, un poquillo así por encima. No sé por qué suena. Bueno. Bueno, parece que está bien, ¿no? Vale. Pues, vale, en primer lugar, cuando terminé el bachillerato, sabía que me gustaba la medicina, me hubiera gustado entender en el futuro cómo funciona nuestro cuerpo, qué pasa cuando tenemos enfermedades, qué va mal y cómo se soluciona esto. La idea de intentar entender un poquito mejor cómo funcionamos. Entonces se me encendió la bombilla de que me gustaría investigar o dedicarme a la investigación. No tenía ni idea de nada. Me dieron un par de charlas formativas de qué carreras se pueden estudiar, tal, y me encontré con la carrera de biomedicina. Cuando yo entré en biomedicina llevaba 2 años impartiéndose en la Universidad de Sevilla. No había ningún biomédico graduado, por lo tanto yo no sabía qué salidas tendría esa carrera. Idealmente, formar a investigadores. Me pasé los últimos 5 días antes de seleccionar la primera opción, porque tuve suerte y saqué buena nota en bachillerato y en selectividad, entonces pude elegir un poquito qué carrera escoger. Cambiando mi primera opción, medicina, biomedicina, biomedicina, porque medicina probablemente tendría mejores salidas, biomedicina no tenía ni idea. Pero, como lo que yo quería era investigar y la carrera de biomedicina estaba hecha para formar investigadores, acabé eligiendo biomedicina y sinceramente salí súper contenta. O sea, toda persona que quiera dedicarse a investigar un poquito más sobre el cuerpo humano, el ser humano, las enfermedades, en mi caso el cáncer, aprendí un montón y fue una experiencia súper bonita. O sea, que 100% recomendado, 1, estudiar la carrera que más te guste o lo que más te apasione, y 2, no tener miedo a lo que te digan o que lo que pudiera ser mejor, ¿no? Entré en la Universidad de Sevilla, estudié la carrera de biomedicina, y en la carrera conocí a un profesor que me dio genética, que se llama Pablo Muertas, es un investigador en Sevilla, sevillano, que es en su laboratorio, que está en Cabimer, en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla, se dedica a investigar cómo nuestras células, cuando se dañan, reparan los daños que se producen en su ADN, en su material genético. Me interesó muchísimo, me gustó mucho, y entonces decidí escribirle para entrar en su laboratorio y aprender un poquito más sobre esto y ser alumna interna. Y Pablo me aceptó en su laboratorio, empecé, creo que el verano de segundo a tercero de carrera, mitad de carrera, y aquí pues empecé a investigar un poquito con Pablo, ¿no? Y al principio pues trabajaba un montón con un estudiante de doctorado en ese laboratorio que se llama Andrés Cruz, que fue el que por primera vez me enseñó a cultivar células, a hacer experimentos por primera vez. Y en este laboratorio, bueno, me lo pasé súper bien, aprendí un montón y bueno, me quedé para hacer el trabajo final de carrera, estuve allí como un par de años y medio investigando un poquito y estudiamos cómo las células cuando se dañan y su ADN se rompe, su material genético que tiene la información para que la célula funcione se rompe, cómo la célula decide entre diferentes mecanismos
para repararlo, esto no es importante. Simplemente estuvimos investigando un poquito esto, ¿no? Cómo funciona la reparación de daños en las células. Y, estando con Pablo, aparte de enamorarme del mundo de la investigación y, bueno, de aprender un montón, me convencí de que yo quería seguir la carrera investigadora. Entonces me convencí de que quería investigar y decidí hacer un doctorado. El tema que estuve trabajando en el laboratorio de Pablo me gustó mucho, cómo las células de nuestro cuerpo son capaces de reparar daños cuando sufren daños, pero me creó la inquietud de ¿y qué pasa cuando este daño no se puede reparar? ¿Qué pasa cuando la célula tiene un problema, no es capaz de repararlo? ¿Qué hace la célula que tiene una mutación peligrosa? ¿Qué hace una célula que se puede volver una célula cancerosa? Había en ese momento un laboratorio muy bueno que se encarga de estudiar estos procesos, que es el laboratorio de Manuel Serrano, y que estaba ese año, que yo terminé la carrera, mudándose de Madrid a Barcelona. Entonces, yo sabía que era un momento complicado, pero decidí escribirle y escribí un correo. Hola Manuel, soy Inés, estoy con Pablo Huertas haciendo la carrera y me encantaría hacer un doctorado contigo. Para hacer el doctorado tienes que hacer primero un máster, como prácticamente para cualquier trabajo ahora, ¿no? Y podría estar contigo haciendo el máster, la carrera. Y me dijo que, como se estaba mudando entre Madrid y Barcelona, era complicado, que lo sentía muchísimo, que por favor hiciera el máster con otra persona este año y que le recordara esta conversación a la hora de hacer el doctorado para ver si tenía sitio en su laboratorio. Entonces, como resultado de este proyecto conseguimos publicar una pequeña publicación estudiando el papel de ciertas proteínas en la reparación del ADN. Es importante. Entonces, bueno, me puse a buscar máster y como yo sabía que quería investigar y tal, me encontré con que ese año creaban en Barcelona un nuevo máster que se llamaba Máster en Investigación Multidisciplinar, nuevo completamente, que a diferencia de los másteres normales, que normalmente son como un añito más de carrera con ciertas asignaturas y un pequeño trabajito al final, este consistía en soltarte un laboratorio y dejarte en el laboratorio haciendo un proyecto durante el 90% de la duración del máster. Además, era en Barcelona y además me daba la posibilidad de entrar a trabajar en el Instituto de Investigación Biomédica, que es donde se mudaba este señor que os comentaba, Manuel Serrano. Era una buena idea para estar cerquita suya, ¿no? Y recordarle al año siguiente de hacer el doctorado con él. Así que decidí entrar aquí y busqué un laboratorio en el que estar investigando haciendo el máster. Y me encontré con el laboratorio de Salvador Aznar Benita, que, me aceptó en su laboratorio y empecé a trabajar en un proyecto en el que trabajaban también una estudiante de doctorado, Valentina Cina, y un investigador postdoctoral que se llama Patrick Welth, alemán. Y en este laboratorio son especialistas en ritmos circadianos y se centran en el estudio de, en concreto, la piel. Y os voy a contar muy brevemente el proyectito que hice durante este año, porque es muy interesante y creo que os va a gustar. Como sabéis, los ritmos circadianos son ciclos de 24 horas que regulan las funciones de nuestro cuerpo, de todos nuestros órganos. Todas nuestras células en el cuerpo tienen un pequeño reloj que regula todas sus funciones dependiendo de la hora del día. En el caso de la piel, esto es muy importante porque la piel está expuesta a la luz solar. Entonces, cuando hay luz solar durante el día, la célula tiene superactivos mecanismos de protección para que el sol no le haga daño. Por la noche, como esto ya no es importante, esos mecanismos de reparación bajan y la célula se encarga de cosas como proliferar o dividirse. Entonces, en ese momento se sabía que, se creía, que cada órgano tenía su propio reloj regulando sus funciones, pero que el cerebro era el principal órgano en detectar la luz a través del ojo y regular los diferentes relojes de los diferentes órganos. O sea que el cerebro era como el regulador de todos los relojes de todo el organismo y este era el dogma del conocimiento en el campo. En este laboratorio descubrimos que no es así y usando ratones en los que, en este caso ratones normales, en los que la piel tiene su reloj funcional que hace que las funciones de la piel sean reguladas en ritmos de 24 horas y el resto del organismo tiene su reloj funcional también con sus funciones, generaron un ratón
en el que destruían este reloj tanto en la piel como en el resto de órganos, incluido el cerebro, y por tanto la función de todas las funciones de la piel perdían esta ritmicidad. Sin embargo, cuando volvimos a recuperar el reloj solamente en la piel y no en el cerebro o en el resto de órganos, descubrimos que la piel volvía a recuperar cierta ritmicidad después de haber recuperado el reloj solamente en la piel. Lo que se traducía en que las células de nuestro cuerpo, aunque el reloj del cerebro no funcione bien, son capaces de saber qué hora es sin necesidad de que el cerebro se lo cuente. Y os lo cuento porque este estudio tuvo muchísimo impacto en su momento y fue bastante reconocido y bueno, se publicó en una revista muy buena y fui afortunada por poder participar en él. Así que al menos, mira, no salió tan mal esto de hacer el máster con otra persona, aprendí un montón. Y, dicho y hecho, cuando terminé el máster, volví. Una preguntita antes de seguir. Por favor, sí. Como habías dicho, este máster era como prácticamente como cada uno hace un proyecto, ¿no? Entonces imagino que cuando llegaste allí, pues el máster ofrecía muchos proyectos. Entonces, ¿por qué te quedaste con este? O sea, soy incluso peor. El siguiente mensaje para la gente joven, tú pides lo que quieras y si no te lo dan, pues que no te lo den, pero si te lo dan, mejor. Había una serie de proyectos seleccionados y a mí no me gustó ninguno, entonces contacté con el máster y contacté con este señor y le pedí a este señor que si por favor aceptaba que solicitara entrar en el máster con este proyecto y el máster me dijo, vale, sin problema, puedes traer tu propio proyecto. Así que yo me encontré, o sea, busqué el lado, me gustó y el máster me aceptó seleccionando mi... Primero me dijeron que no y a los 2 días me dijeron, bueno, venga, sí. Y me dejaron diseñar el proyecto que yo quise. Sí. Porque no quería entrar en el máster con un proyecto que no me gustara. Quería entrar en un laboratorio que me gustara. Entonces, si no, a lo mejor hubiera hecho otro máster seguramente, antes que, ¿sabes? Y después otra curiosidad, Sí. la técnica ya para, por ejemplo, anular el sensor del cerebro y no el de la piel, la técnica esa me imagino que esa ya se conocía. Sí. O sea, la idea del proyecto es usar esas técnicas para ver realmente si es el cerebro o es la piel la que regula el... En el mundo de la biología y de la medicina se pueden hacer virguerías, se puede hacer lo que no te imagines que se puede hacer y hemos llegado a un punto en el que somos capaces de destruir la expresión de un gen concreto en la célula que tú quieras, de la forma que tú quieras. Este reloj que os digo que todas las células tienen está regulado por diferentes genes, pero hay un gen que es el principal. Y si tú ese gen lo quitas, pierden el reloj, no tienen reloj nunca más. Y puedes hacer que esto ocurra en todo el organismo o puedes hacer que solo ocurra en ciertas partes. Entonces, de hecho, este estudio ha avanzado y también han recuperado el reloj solamente en el hígado y las funciones del hígado se recuperan. Recuperas el reloj en cualquier otro órgano y las funciones cíclicas se vuelven a recuperar sin necesidad de que el cerebro les diga nada. O sea que el ojo no está recibiendo la luz, lo está recibiendo otra cosa. Claro, el dogma que tú decías era en todos los órganos, en realidad. Exacto. Vosotros lo probasteis y la piel. Exacto. Y a partir de ahí, pues ya se ha ido probando en los demás. En los demás órganos también pasa lo mismo. El dogma era, como el cerebro es el que ve la luz, porque el cerebro está conectado por el ojo y el ojo es el que ve la luz, se supone que tiene que ser él el que le diga al resto de órganos que hay luz o que no hay luz. Pero no, si no hay reloj en el cerebro, da igual. Sí, la piel también ve la luz. La piel sabe qué hora es. No sabemos si ve la luz, pero sabe qué hora es. Exacto. Vale, pues cuando terminé este proyecto, llamé a la puerta de Manolo porque ahora estaba muy cerca, estaba en Barcelona, y le recordé mi conversación y me dijo que sí. Entonces empecé a hacer el doctorado me apunté, típicamente tienes que hacer una serie de entrevistas, tal, y te tienen que seleccionar en un panel de investigadores, tal, y Manolo o tu potencial jefe te tiene que aceptar, pero bueno, me aceptó en el laboratorio. Y aquí, y con esta gente maravillosa, es con la que he pasado los últimos 4 años y medio haciendo investigación y haciendo el doctorado. Este es mi actual jefe, Manuel Serrano, y
bueno, cuando entré al laboratorio, siempre hay una persona que normalmente te asignan y te guía un poquito al principio. Empecé a trabajar con quien ha sido mi cosupervisor del doctorado, que es un investigador postdoctoral que se llama Federico Pietropola. Y lo dicho, aquí ahora ya empieza lo que de verdad os quería contar. Aquí he pasado mis últimos 4 años haciendo ciencia y también pasándomelo muy bien. Aquí de nuevo está Manolo y aquí de nuevo está Federico, esta soy yo. Y os voy a contar un poquito qué es lo que he hecho durante este tiempo, ¿no? Como os decía... la beca predoctoral te la da el instituto. En muchos institutos hacen esto es un poco raro. La beca es de Manolo. En mi caso, mi beca es una beca FPI, que es una beca del Estado, que a él le han concedido y él puede seleccionar a quien le dé la gana. Pero toda persona que entra en el centro, y esto pasa en muchos centros, tiene que pasar un panel de entrevistas. O sea, cada centro de investigación abre normalmente septiembre, octubre, para que entren nuevos estudiantes de doctorado. Te presentas, te apuntas, pones tu currículum, tal, y luego vas a un panel de entrevistas, ¿no? Te tienen que seleccionar un poco el centro, ¿sabes? Pero la beca, el dinero de la beca, es asociada a Manolo en este caso. Hay becas que puedes pedir tú y están asociados al estudiante. En mi caso no lo hice porque Manolo ya me ofreció esta beca. Hay diferentes organismos que también dan becas en España. En mi caso eso, en mi caso era una beca de Manolo. Vale. Pues os voy a contar qué he hecho durante esos 4 años, de forma, espero que bien. Y de nuevo, si tenéis alguna duda o algo no va quedando claro, pues me lo decís y yo lo explico un poco mejor. Como os decía, bueno, las células en nuestro cuerpo, ahora dibujo muchas porque nuestros tejidos están formados por muchas células, no por una. Cuando reciben un daño, típicamente pueden repararlo y tienen muchos mecanismos de reparación, que son los que, bueno, estuve estudiando con Pablo y tal, para intentar reparar ese daño, ¿no? Pero a veces el daño es tan fuerte que no puede ser reparado o, bueno, se producen mutaciones a la hora, cuando se repara el daño, que vuelven a la célula potencialmente peligrosa. Y esta célula, típicamente, puede dar lugar al desarrollo de tumores porque mantiene alteraciones que no son propias de la célula. Sin embargo, todas nuestras células tienen mecanismos para intentar evitar que esto pase, mecanismos propios de la célula. La célula puede suicidarse. Cuando una célula nota que ha sido dañada de una forma alta, la célula opta por el suicidio y muere. Y en este caso, los restos celulares de la célula son eliminados por células de nuestro sistema inmune que acaban eliminando esos fragmentos y se acabó el problema, no hay célula dañada más. ¿Qué pasa? Esta muerte celular se activa cuando el daño que recibe la célula es lo suficientemente alto como para que la célula active este al suicidio. Cuando el daño no es tan alto como para producir la muerte de la célula cuenta con un mecanismo extra para evitar que ocurra esto, que es la senescencia. La senescencia es una respuesta a estrés, una respuesta a daño, que consiste en que la célula echa el freno de mano, no vuelve a dividirse nunca más, lo cual es positivo porque evita que las células dañadas proliferen y produzcan tumores, y empiezan a secretar un montón de moléculas, de alarminas, que llaman al sistema inmunitario de una forma súper eficiente para indicarle que esta célula está dañada y que debe ser eliminada. Y además, gracias a estas moléculas, las células de alrededor se dan cuenta de que ha habido un daño, proliferan y reparan el tejido dañado. Entonces, la senescencia celular, como conclusión, respuesta a daño, respuesta a estrés, para avisar a nuestro cuerpo de que esa célula está mal y que debe ser eliminada. ¿Qué pasa? Cuando hay un tumor, cuando la célula maligna ha escapado a ese suicidio, ha escapado a esa forma tumor, nosotros, con terapia, con radioterapia, con quimioterapia, inducimos un daño fuerte a estas células que puede que no les haga nada y que las células puedan seguir proliferando. Pueden inducir la muerte de las células o de parte de ellas, típicamente de parte, no de todas. O si el daño no es tan fuerte y no llegan a producir la muerte de la célula, pueden inducir senescencia. Las células del tumor activan este mecanismo, echan el freno de mano y empiezan a secretar un montón de moléculas para llamar al sistema inmune e indicarle que esta célula tiene que ser eliminada.
En estos casos, viene el sistema inmune, elimina la célula dañada e idealmente eliminan el resto de células que quedan por ahí y que también son células malignas que deben ser eliminadas. En este caso, sabemos, o se había estudiado muy bien, que estas células, estos restos celulares de muerte celular, suelen estimular al sistema inmunitario para que terminen de eliminar el tumor. Sin embargo, se sabía muy poco, antes de yo empezar esta investigación, de cómo interaccionaban las células senescentes con el sistema inmune para fomentar que se elimine el tumor. Y además, no se sabía, hasta ahora, nadie había comparado qué es más eficiente, que una célula muera y active el sistema inmune o que una célula se vuelva senescente y activa el sistema inmune. ¿Cuál de estas dos respuestas era más potente a la hora de estimular al sistema inmunitario para que terminara de eliminar el tumor? Nadie lo había estudiado hasta este momento, ¿no? Y era una pregunta, era la pregunta de nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué es mejor, inducir senescencia o inducir muerte celular en un tumor? Pues, Disculpa. ¿Qué diferencia hay entre la reparación que se produce en la senescencia y la reparación que comentaste al principio en una célula normal? Aquí no hay reparación. Eliminación. Aquí es una eliminación completa. Aquí, y muchas cosas pueden inducir senescencia, incluso cuando una célula empieza a expresar genes que la volverían maligna sin que haya ningún tipo de daño, la célula también puede entrar en senescencia como mecanismo de protección. En este caso no, la misión no es reparar, es eliminar. O sea, al pasar a senescencia ya directamente llama al sistema inmune, de alguna manera, llama al sistema inmune para que la elimine. Parte del programa, el programa este es como un programa que activa muchas funciones. Una es pararse, la otra es empezar a secretar un montón de moléculas inflamatorias que hacen que vengan pues, un montón de células inmunes para eliminar esa célula dañada. La célula sensible. Exacto. Lo que pasa es que, de paso, ya que están aquí, pues eliminan al resto de células tumorales, en el caso de un tumor, ya que están aquí. O sea, la que las ha llamado ha sido la célula senescente, pero como ya están en este sitio y también son capaces de reconocer que esta gente están dañadas o que les pasa algo, se quedan aquí y la eliminan. Claro, porque también la culpa de que un tumor, muchas veces la culpa de un tumor siga avanzando es que el No llega. sistema inmune no se da cuenta. Exacto. O no accede. O no accede bien. Exacto, exacto. Gracias a que empiezan a secretar una cantidad de moléculas increíble, activan un montón de citoquinas preinflamatorias que hacen que el sistema inmune venga y vuelven al tumor como encendido o infiltrado. Vale, pues nuestra pregunta era, si tenemos un tumor y lo tratamos, ¿qué deberíamos intentar buscar? ¿Matar a las células del tumor o inducir senescencia? Hasta ahora, el conocimiento clásico de sistema inmune en cáncer, esto es un tumor, era que con el tratamiento, por ejemplo radioterapia o quimioterapia que induce la muerte celular, o porque aleatoriamente una célula muere por estrés, por falta de nutrientes, una célula tumoral muere, nuestro sistema inmune es capaz de tomar fragmentos de esta célula. Típicamente células dendríticas son las células encargadas de hacer estas cosas, de tomar fragmentos de la célula tumoral. Esta célula dendrítica es capaz de activar linfocitos, que son las células de nuestro sistema inmune, que son los encargados de eliminar las células tumorales, y después este linfocito sería capaz de venir y reconocer al tumor y eliminarlo. Este es el conocido como ciclo cáncer-inmunidad, que se debe producir para que nuestro sistema inmune produzca una respuesta para que venga a eliminar el tumor. En nuestra investigación, o en el proyecto este que he estado llevando a cabo, hemos descubierto que las células senescentes, en comparación con células muertas o con células normales, son mucho más inmunogénicas. ¿Por qué? Porque secretan un montón de moléculas que activan y reclutan muy bien al sistema inmunitario. Porque son capaces de darles antígenos o fragmentitos a las células dendríticas que después pueden activar a una variedad de linfocitos más grande, lo cual hace que más células inmunes sean capaces de luego venir y eliminar el tumor. Esto de una forma muy simplificada, pero para que veáis un poquito datos reales,
En este proyecto hemos desarrollado una estrategia de vacunación en la que, utilizando animales, inmunizamos animales con células senescentes, después les implantamos células tumorales y miramos si esta inmunización ha protegido al animal. Y simplemente es esto para que veáis un ejemplo de, bueno, de los datos o de lo que hacemos, ¿no?, en el laboratorio. Los animales que no han recibido inmunización obviamente desarrollan tumores. Los animales que son inmunizados con células muertas desarrollan menos tumores o crecen menos, pero desarrollan tumores. Sin embargo, los animales que han sido inmunizados con células senescentes o no desarrollan tumores o crecen muy poquito o lo desarrollan muy tarde. Entonces, la conclusión de nuestro estudio fue que inducir senescencia en células de tumor vuelve a las células muy inmunogénicas, muy potentes a la hora de estimular al sistema inmunitario y que se puede aprovechar esta habilidad de las células senescentes para inducir una respuesta inmune antitumoral. Por tanto, en teoría, en nuestro estudio, vemos que a la hora de tratar un tumor, quizá en vez de buscar matar a las células tumorales, lo ideal sería inducir ese estado de senescencia para promover que la respuesta inmune sea más potente y se elimine más eficientemente el tumor. Y bueno, de nuevo, gracias a este artículo fue al que Quisco me encontró, pero este artículo ha tenido una aceptación muy buena, ha sido publicado hace bastante poquito en una buena revista, ha tenido mucha aceptación, muy buena aceptación por el público y bueno, es un pasito más a la hora de entender cómo podemos intentar mejorar los tratamientos contra cáncer. Quizá inducir este tipo de respuesta con un poquito menos de daño induce una respuesta inmune mucho más potente y esto puede aprovecharse a nivel de clínica pues a la hora de tratar pacientes o a la hora de intentar buscar potenciales vacunas para estimular el sistema inmune en cáncer. Perdona, un par de curiosidades. Sí. Has dicho que inmunizas el animal, el ratón, por ejemplo, con senescencia y luego le induces células cancerígenas, son del mismo tipo. Claro, Sí, claro. Para que la senescencia sea capaz de llamar al sistema inmune y matar la zona, ¿no? Exacto. Y después, al hilo de esa pregunta, se sabe cómo, no desde fuera, se sabe cómo hacer una terapia ya desde dentro, si hay un tumor ya desde dentro, para pasar células tumorales a senescentes en el tumor. La radioterapia y la quimioterapia normales inducen tanto muerte como la normal que se utiliza en clínica. La cuestión sería, ¿hay radioterapia de alta dosis o radioterapia de baja dosis? Hay personas estudiando esto y viendo que en ciertos tumores es mucho más eficiente irradiar una dosis baja que una dosis alta. Quizá es, esto no se sabe, esto no lo ha hecho nadie en clínica todavía, pero quizá es, y esto sería lo siguiente, ¿no? Quizá es porque estás estimulando una respuesta y no la otra. Nosotros trabajamos con modelos preclínicos, yo trabajo con animales, con ratones, y tenemos colaboradores que trabajan con células de paciente y también estudian estas respuestas con células de paciente, pero en placas de cultivo. El siguiente paso sería esto, comparar como diferentes tratamientos, la misma quimioterapia a una dosis un poquito más baja, induce senescencia en vez de inducir muerte. Y acaso podría ser primero los animales incluso, ¿no? O sea, Efectivamente. Primero inmunizar con senescentes, tratar al tumor directamente. Y tratarlo para... Exacto. Eso no se sabe todavía si realmente baja dosis produce más senescencia o... No todavía. No, está claro. No todavía, porque no hay nadie que separe, es muy complicado diferenciar, o no hay nadie que separe mirar cuánta muerte o cuánta senescencia has inducido después de un tratamiento. No hay nadie que lo haya hecho, que es interesante, obviamente, sería lo siguiente que mirar, pero nadie se ha parado a mirar, tú tratas, el tumor para de crecer, pero nadie sabe qué ha pasado aquí. ¿Quién ha sido el que ha llamado al sistema inmune para que el tumor deje de crecer? ¿Ha sido la senescente? ¿Ha sido la muerta? Es complicado porque no puedes sacrificar al animal o mirarlo si después quieres ver cuál es el resultado al final, ¿me explico? O sea, tú tratas, el tumor se hace pequeñito y cuando yo ya veo que el tumor es pequeñito, ya lo que pasó después del tratamiento pasó hace mucho tiempo. Sería... Sí, hay que hacer un experimento diseñado para mirar esto. Exacto. Hacer iba a decir un time course, una curva y comprobar qué está pasando en cada momento. Sí, mira, te quería preguntar. La
vacuna es preventiva, es previa a la existencia del tumor, y un tratamiento de inmunoterapia es la quimioterapia que nos habla para poner en marcha las células senescentes. Hemos hecho las dos cosas. Lo hemos hecho previo al tumor, lo cual es simplemente experimental, porque obviamente tú no puedes vacunar a un paciente de cáncer antes de que desarrolle un tumor, es imposible. En modelos preclínicos para ver qué pasa, sí. También lo hemos hecho a nivel terapéutico, cuando el animalito ya tiene un tumor, las células de ese tumor volverlas senescentes o matarlas e inmunizar animales con unas o con las otras y ver qué es más potente. Y también a nivel terapéutico es más potente vacunar a un animal con células senescentes. Lo ideal en clínica sería, y te hablo ideal en clínica sería, porque esto está muy lejos de la clínica todavía, claro, pero el potencial sería en pacientes en los que se resecciona el tumor y normalmente se les hace un tratamiento adyuvante, ¿no? Eliminan el tumor y los tratas con inmunoterapia o con un poco de quimioterapia adyuvante, ¿no? Lo ideal sería en esos pacientes que has podido quitarle el tumor poder utilizar este tipo de vacuna para potenciar al sistema inmune, y si ya lo combinaras con inmunoterapia. El problema aquí es que con animales y con células en cultivo es muy fácil experimentar, con humanos no. Con humanos no puedes hacer nada. De hecho, si supierais la cantidad de investigación y de datos y de cosas que sabemos a nivel de animales que no se pueden aplicar a seres humanos porque hay un mundo y tener un ensayo clínico en humanos es muy complicado, pero hay tratamientos que cuando yo los veo aprobados digo, pero esto no está aprobado ya, ¿cómo no es posible? Si hace años que sabemos que la inmunoterapia aquí funciona, ¿por qué en humanos no se ha probado nunca? ¿Por qué solamente se prueba con pacientes terminales que no tienen otra opción de tratamiento? Porque si tienes cualquier otro tratamiento no puedes hacer nada. Es muy complicado, y también es muy complicado probar cosas porque tampoco te puedes volver loco y probar cualquier cosa con humanos porque es vida de personas. Pero es un tema complicado esto, sí. Otra curiosidad, hay muchos tipos de cáncer, como 200 y pico. O no más, supongo, sí, claro. Más. Entonces, ¿estos resultados son para un tipo específico o es universal o es para un conjunto de cáncer del mismo? Cuando nosotros estudiamos las propiedades superinmunogénicas de las células senescentes, yo utilizo células de muchos tipos, y muchos tipos tumorales, de páncreas, Cuando me muevo a animales, he hecho los experimentos solamente con dos modelos, con melanoma y con adenocarcinoma de páncreas, con dos modelos. Claro. Idealmente sería potencialmente aplicable con todos, siempre que puedas inducir senescencia bien en el tumor, siempre que el tumor pueda responder al sistema inmune, se pueda producir una respuesta inmune contra él. Cada tumor es un mundo. Y encontrar la cura universal para todos los tipos de tumores es imposible. Pero sí que es cierto que, al menos hasta ahora, todas las células en las que he estudiado qué pasa cuando se vuelven senescentes, que han sido muchas, en todas parece que aumenta muchísimo esta respuesta. Pero no todas las células de tumor pueden volverse senescentes, o no todas... hay algunas que ya han evadido esta respuesta y no puedes volverlas senescentes por mucho que tú las dañes, porque ya se han saltado este mecanismo, por ejemplo, o que no mueren, que no hay forma de matarlas, porque es imposible, porque son súper resistentes. Hay que estudiar cada caso un poquito en concreto, pero... Bueno, algo me lo has contestado ya, pero bueno, es que a raíz de la publicación en prensa de vuestro trabajo, ya salieron comentarios periodísticos muy optimistas y excesivamente optimistas, diciendo la vacuna contra el cáncer está a la vuelta de la esquina. Entonces, al haberte escuchado a ti, estamos lejísimos, porque eso sería personalizado al máximo para cada individuo y para cada tipo de cáncer en ese individuo, ¿no? Exacto, sí, pero bueno, como cada noticia que sale cada vez que se publica un artículo científico, que la prensa se vuelve un poco loca e interpreta lo que le parece. Sí, es cierto, pero bueno, medicina... Se está haciendo muchísima investigación sobre medicina súper específica a nivel de... personalizada, a nivel de paciente en concreto, incluso buscando, y esto es súper puntero ahora, buscando, como os he comentado antes, es que creo que aquí se va a ver súper claro, se sabe que cada tipo de tumor expresa unos antígenos súper concretos, específicos de cada tipo de tumor. Es decir,
Lo que los linfocitos tienen que reconocer de cada tipo de tumor es súper específico de cada tipo de tumor. Y hay muchísima investigación buscando antígenos concretos para un tipo de tumor, un antígeno. El hecho de utilizar una célula senescente, en este caso, te permitiría combinar muchos antígenos al mismo tiempo, por ejemplo. ¿Es medicina personalizada? Sí, pero se está estudiando mucho esto de acercar la medicina personalizada y hacer una medicina para un paciente en concreto. Y algún día llegaremos, porque el cáncer no es una enfermedad general que pueda encontrar un tratamiento universal. Eso que acaba de decir es lo que hablaban en plan vulgar de iluminar un tumor para que el sistema inmune lo identificara específicamente, ¿no? De forma concreta, exacto. Exacto. ¿Esto es medicina personalizada y específica? Pues sí, lo es. Pero ya te digo que encontrar de una célula de tumor exactamente esto es más complicado que coger la célula de tumor entera, inducir senescencia y utilizarla como tratamiento. Esto es mucho más rápido, a nivel técnico, que buscar cada uno de los antígenos concretos, sintetizarlos y utilizarlos como vacuna. ¿Me explico? En plan, el otro proceso implicaría tomar un trocito del tumor, ponerlo en una plaquita de cultivo, inducir la senescencia y utilizar estas células. A priori es bastante más rápido, pero bueno, sigue siendo medicina personalizada y sigue estando un poco lejos, pero bueno, un pasito más. Perdona, una pregunta. Me ha surgido la duda cuando estás hablando de la senescencia y cómo funciona el sistema inmunitario, y entonces, ¿esto está relacionado con la terapia celular CAR-7? Perdón. No. La terapia celular CAR-T consiste en generar en el laboratorio linfocitos, modificarles. Los linfocitos son, lo que expliqué antes, son las células que reconocen a las células cancerosas porque tienen un receptor súper específico que reconoce un antígeno concreto. Cada linfocito reconoce un antígeno, ¿no? La terapia CAR-T consiste en generar linfocitos que tienen un receptor modificado que creamos nosotros en el laboratorio, y este receptor reconoce lo que tú quieras porque lo creas tú. La terapia CAR-T consiste en encontrar qué está expresando la célula que yo quiero eliminar y generar un linfocito que reconoce esa cosa. Eso se utiliza para tipos de tumor que son poquitos, son normalmente linfomas o leucemias, se está utilizando para algunos tipos de cáncer de páncreas, se utiliza para ciertos tipos de tumor que expresan mucho una proteína, un antígeno que tú puedes diseñar un linfocito para acabar con ella. Estos son muy pocos. Estos son muy pocos tumores. Son muy poquitos. Son tumores que todas las células del tumor tienen que expresar esa proteína y no debe expresarse por ninguna otra célula de tu cuerpo, porque si no el linfocito la va a matar. Entonces tiene que expresar una proteína poco importante y mucho. Y eso pasa muy poco. En tumores de sangre, normalmente en linfomas o leucemias. Que está teniendo mucho éxito. Que funciona genial. El sistema inmune es una bomba, por eso la inmunoterapia funciona también. Nuestro sistema inmune es la mejor terapia para eliminar cualquier cosa mala que nos pase, pero hay que entender bien cómo funciona e intentar jugar con él para potenciarla. Mejor que la quimioterapia, que lo mata todo, ¿no? Mejor que tu cuerpo sea y que sea capaz de reconocer al tumor y eliminarlo. Muy bien, gracias. Vale, bueno. ¿No hay más preguntas? Que me está gustando esto de... Yo tengo una curiosidad. Claro. ¿Habéis trabajado con ratones inmunodeprimidos? Nosotros no hemos trabajado con ratones inmunodeprimidos, pero sí hemos hecho, nosotros, sí, en verdad, hemos hecho nosotros los ratones inmunodeprimidos. Hemos visto que esto pasa en ratones normales, es decir, que los ratones normales cuando los vacunamos tienen protección. Ratones en los que les quitamos linfocitos, eliminamos los linfocitos, por tanto son ratones, no son ratones inmunodeprimidos, somos nosotros los que eliminamos los linfocitos de esos ratones o eliminamos las células que se encargan de educar a los linfocitos o eliminamos los linfocitos. En los dos casos se pierde la protección, es decir, que necesitas el sistema inmunitario para que genere la protección. O sea, sí, son inmunodeprimidos que lo inmunodeprimimos nosotros. Perdona, pues con esa me ha surgido otra duda. Vamos a ver, y cuando el sistema autoinmune está exacerbado por una enfermedad autoinmune, ¿qué ocurriría en ese con ese estudio? Se sabe
que esos son, ¿cómo se dice? Relaciones, ¿cómo se dice? Son relaciones, pero no son causales, pero, o sea, son correlaciones, pero no sabemos si realmente esto implica causalidad, ¿vale? Se sabe que las personas que tienen enfermedades autoinmunes, es decir, que tienen un sistema inmune un poco loco, que reacciona cuando no debiera reaccionar, tienen menor cantidad de cáncer, o sea, tienen menores tasas de cualquier tipo de tumor. Esto se sabe. Por lo tanto, un sistema inmune loco, un poco reactivo, es positivo, porque también va a eliminar lo que no conviene, como las células de cáncer. Pero nadie hasta ahora, me sale a hablar en inglés, estoy un poco loca, da igual. Que yo sepa, hasta ahora nadie ha demostrado realmente que eso es verdad. Pero sí es verdad que las personas que tienen enfermedades autoinmunes tienen menos tipos de tumor, o sea, menos tasa de tumor. Sí, siempre y cuando no esté inmunodeprimido por inducción. Efectivamente. También se sabe que las personas que están inmunodeprimidas tienen mayor tasa de tumores. Exacto. Y... Muy bien, muchas gracias. Nada. Vale. Ay, estoy muy contenta que me hayáis preguntado tantas cosas. Vale, pues ya está. Pues eso es todo. Este ha sido mi trabajo de doctorado. Ya estoy finiquitando el doctorado. Lo defenderé prontito, así que ya pronto se terminará esta experiencia. Y con esto de estar estudiando el sistema inmunitario en cáncer y tal, pues ahora me he enamorado del sistema inmunitario, así que ahora estoy buscando laboratorios para seguir en investigación, porque quiero seguir en investigación, me gusta, pero para intentar centrarme un poquito más en esto, en entender cómo el sistema inmune reconoce las células tumorales y cómo podemos intentar estimularlo para que elimine tumores y entender un poquito mejor por qué no funciona bien en casos de pacientes. Y ya os contaré dónde acabo, porque aún no lo sé, estoy buscando laboratorio. Así que ya veremos, a la próxima ya veremos. Y eso es todo. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ti, porque desde luego tenía cierto temor de que no sabía si iba a conectar bien con las personas, si no iba a conectar, y es una máquina conectando con las personas totalmente, ¿no? Bueno, entonces, aunque ahora hemos tenido muchas preguntas durante la charla, ahora es el turno de las preguntas. Así que verás que si alguien tiene más preguntas, más de cualquier tipo, la puede hacer ahora. Y también, bueno, y se me ha olvidado que sé que me habéis hecho muchas preguntas, pero si alguien, bueno, especialmente jóvenes, si tenéis alguna duda de cómo, lo que sea, o necesitáis consejo de lo que sea, bueno, tenéis mi nombre y donde trabajo, así que es súper fácil encontrar mi correo, escribidme y yo os ayudaré en todo lo que pueda y sin ningún tipo de problema, lo que queráis. O si tenéis alguna duda de lo que sea, pues mi correo está abierto para lo que necesitéis. En tu búsqueda de laboratorio, si hicieras una carta a los Reyes Magos, en el número 1, ¿cuál pondrías? Pues no lo sé. De hecho, bueno, he estado esta semana entrevistándome casi cada día con una persona diferente, así que me queda un mes viajando porque me quiero ir de España, porque es importante en investigación moverte y visitar diferentes laboratorios y tal. Así que tengo 3 que me gustan mucho, uno en Alemania, uno en Suiza y otro en Reino Unido. Me voy a pasar las próximas semanas haciendo viajes y no lo sé. Los 3 hacen lo mismo, los 3 intentan estudiar esto, intentan estudiar cómo se forma una respuesta inmune contra tumores, por qué no se forma cuando se debiera formar y cómo intentar estimularla, cada uno en un tipo de tumor concreto, cada uno en un tipo de cáncer, pero los 3 hacen lo mismo, así que tendré que ir allí y... O sea, que esos son los punteros en este tema ahora mismo en el mundo. No lo sé, son muy buenos estos. Hay gente muy buena en todos sitios y es hay mucha gente investigando todo, en plan, cualquier tipo de tumor, cualquier tipo de cáncer, en todos sitios, incluido en España. Yo me voy porque es importante moverse y porque la experiencia de estar fuera creo que es chula también, ¿no? Pero
punteros hay muchísimos en muchos sitios y cada uno especializa en un mini proceso de todo el esquema. Cada laboratorio estudia un mini proceso concreto en un tipo de tumor concreto, o sea que mucha gente investigando, mucha. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Yo voy a seguir un poquito más. Acércate al micro. Al hilo de la cosa que has comentado en el laboratorio que tiene, me gustaría que explicaras un poquito más cómo es el proceso de selección de estos laboratorios, ¿no? ¿Mío o suyo? De los laboratorios, porque claro, has dicho que tienes que viajar, supongo que a estos laboratorios, pero ¿por qué? ¿Cómo es el proceso de selección que usan estos laboratorios? ¿Y qué es lo que consideras más importante a la hora de fichar o contratar a un investigador? Al principio, cuando buscamos un laboratorio para hacer el doctorado, que acabas de salir de la carrera y que no tienes experiencia ninguna, normalmente es un poco, se basan en las notas, ¿no? Y gente que tiene mejor nota porque no tiene currículum. Pero también es muy importante entrevistarte con la gente, o sea, tener una entrevista y que la persona vea que estás interesada, que entiendes del tema, que estás motivado por hacer esto, y esto crece en importancia conforme vas avanzando. Yo la primera cosa que he hecho con todos los investigadores con los que me he reunido ha sido un meeting por ordenador y le escribes, le explicas tu motivación, le explicas qué quieres hacer, qué has hecho, haces, si encaja tu perfil con lo que ellos buscan, haces un meeting con ellos, ven que no estás loco y que eres una persona humana normal. Yo creo que eso no puedes juzgar otra cosa. Es un meeting de media hora en el que tienes una conversación con el señor y le dices, hola, pues soy Inés y me gustaría ir a tu laboratorio por esto, por esto, por esto. Y entonces te invitan a ir allí y bueno, pues hacen una entrevista cara a cara que es súper importante y hablas con la gente. Eso es. ¿Cuánto de importante es esta entrevista personal? Todo. No solamente con el jefe, que es muy importante llevarte muy bien con tu jefe, pero especialmente con la gente del laboratorio. Ver que la gente está contenta, ver que hay buen rollo en el laboratorio y que colaboran entre ellos. Preguntarle a la gente del laboratorio, ¿estáis contentos? Si fuerais yo, ¿os vendríais a este laboratorio? Me han llegado a decir que no, Claro. Sí, es súper importante que la gente esté contenta porque tú vas a ser esa gente si vas al laboratorio y que estén a gusto y con el jefe pues que es una persona normal, que te dice cosas coherentes, que bueno... Y también desde el punto de vista social, digamos, de compañerismo en el laboratorio, ¿qué importancia le das justamente a eso? A que haya un buen ambiente y que todo el mundo esté trabajando a gusto o no, o sea, ¿qué importancia le darías tú a la hora de...? 100%. Yo he sido súper afortunada y conozco pocos casos, porque no conozco muchos, pero gente que ha tenido una mala experiencia en un laboratorio puede quedarse un poco traumatizada y pensar que la investigación es eso, que la investigación es tener un ambiente de trabajo, y es al contrario. La investigación, aparte de ser motivadora por lo que haces y que te guste lo que haces, porque el ambiente de laboratorio normalmente es genial, porque es gente que está haciendo lo mismo que tú, que te ayuda, que se interesa o que tiene las mismas inquietudes que tú. Como es un ambiente muy internacional, porque hay gente de todo el mundo viajando mucho, porque es importante esto de moverse, conoces a gente de muchísimos sitios que a lo mejor no están en casa y bueno, te conviertes en su amigo y creas una relación de grupo muy buena. Así que sí, es importantísimo llevarte muy bien con la gente. O sea, de tu trabajo es importantísimo llevarte bien con la gente de tu trabajo, como cualquier otro trabajo. En ciencia, quizá como pasas tantas horas en el laboratorio, pues quizá un poquito más, o no, o igual que en cualquier otro trabajo. No, y yo también me gustaría recalcar que específicamente en investigación, pues como que pues sueles encontrar mucha gente muy ilusionada, con muchas perspectivas, con muchas inquietudes, y como muchas veces dicen, y que además incluso pueden vivir de ello. Porque yo creo que hay mucha gente de verdad que aunque no le pagaran, seguiría investigando y seguiría porque es la pasión, es una pasión. Sobre lo que acabas de decir, quería hacerle la pregunta. Una pregunta prosaica, pero yo tengo entendido que los investigadores estáis mal pagados y con trabajos eventuales, temporales y sin seguridad de futuro. ¿Es verdad o no? Sí.
Los investigadores estamos súper mal pagados, bueno... Sobre todo lo último, ¿no? Ya por proyectos, ¿no? Más o menos. Sí, esto es un tema que te puedes llevar aquí, puedes dar un coloquio si quieres entero de esto, pero sí, están muy mal pagados, los salarios no son demasiado buenos. A ver, no te digo que seamos los mejores del mundo, pero el nivel de formación, no tienes que hacerte tu carrera, tu máster, tu doctorado, y cuando terminas el doctorado pasas a cobrar una cantidad de dinero un poco irrisoria, especialmente en España y en muchos países, no solamente en España, en Italia está igual, en Reino Unido también es 3/4 de lo mismo, muy mal pagado. ¿Por qué? Porque, bueno, la ciencia en sí como está montada no está muy bien organizada. Los científicos no son funcionarios, no trabajan para el Estado, entonces el salario de los científicos no está regulado como está regulado el salario de un médico o el salario de un profesor, que no digo que sean geniales los salarios ni de los médicos ni de los profesores, pero no está regulado. Se basa en becas que tú obtienes, que las becas no suelen estar mal o tienen una regulación un poco aparte que no tiene mucho sentido y va por proyectos, lo he dicho. Mi doctorado ha sido de 4 o 5 años, yo he tenido salario y tengo salario durante esos 4 o 5 años. Cuando termine eso, haré una investigación postdoctoral de 4 o 5 años y cuando termine eso, pues tendré que buscar, ¿sabes? Tienes que estar continuamente buscando el siguiente paso porque no tienes un trabajo fijo, no existe el trabajo fijo de investigador. Sí. El punto es hasta qué punto te compensa hacer lo que haces o hasta cuándo aguantas haciendo esto. A mí me gusta mucho y la verdad es que estoy muy contenta y hasta ahora he tenido suerte de que no me han pagado mal ni en el doctorado y espero que en el siguiente trabajo que consiga tampoco. Pero bueno, entiendo que mucha gente a lo largo del camino llega a un punto que se cansa, ¿no? Que no quiere estar buscando continuamente cada 4 años un nuevo proyecto porque quiero asentarme en un sitio y quiero trabajar de una cosa y por eso la gente se va de investigación típicamente. Además tenéis otro problema añadido, que es que tenéis una competencia brutal a nivel de publicaciones, tenéis un estrés gordísimo, os obliga a cuántas publicaciones tenéis que hacer. Como obligarte no te obligan, pero no tienes la misma facilidad, por no decir que no puedes encontrar muy bien trabajo si no consigues una buena publicación. Y tampoco depende de ti siempre, ¿no? Porque a veces el proyecto no funciona porque tu pregunta, la respuesta es no. ¿Es esta proteína importante para...? No, eso no se publica, eso no es un descubrimiento. Eso no es una publicación, por lo tanto, cuando vayas a aplicar a una nueva beca para un nuevo proyecto, no tienes que enseñar que ha sido tu trabajo anteriormente. No se publican las respuestas negativas. Perdona, ¿tenía una pregunta? Sí, en primer lugar, felicitarte Gracias. por una razón muy sencilla, a raíz de lo que comentaba Kiko. El linfocito sí ha conectado con la proteína expresada por el grupo. ¿Lo has visto? Es decir, la respuesta, la intervención, en ese sentido, felicitarte. Y en segundo lugar, a raíz de esa inseguridad, de ese sueldo, etcétera, ¿qué le dirías ahora mismo a un estudiante de segundo de bachillerato de ciencias? ¿Cómo fuiste tú? Quizá yo he sido una afortunada, pero quizá yo he sido una afortunada, pero que si tiene la oportunidad de cobrar por lo que le gusta y de cada día de tu vida levantarte y responder a la pregunta que tú tienes de la forma que tú quieres y encontrar la respuesta antes que nadie, que lo haga, porque está muy guay. Es un trabajo que tiene muchas cosas buenas también, ¿eh? No es un salario, a lo mejor no es el mejor del mundo, aunque, repito, no considero que yo tenga un mal salario, sinceramente. Pero es apasionante y si te gusta y te apasiona es que es gratificante. Y también tu trabajo consiste en divulgarlo, como estoy haciendo ahora, ir a conferencias por todo el mundo, conocer a otra gente que hace lo mismo que tú, presentar estos datos, viajar un montón. La relación que tienes con tus compañeros de trabajo es increíble, porque es increíble, no son compañeros de trabajo normales, son tus amigos. Y lo que te digo, si a ti te fascina esto de tener preguntas y poder resolverlas, ya te digo, yo me leo un artículo y veo quizá esto, vamos a intentar, y lo intentas, ¿eh? Y lo haces, y si te sale, mira, pues ahí tienes algo, y lo puedes después publicar si sale. Es guay, es un trabajo así como de detective que es muy chulo, es muy chulo.
Muy bien, a ver, más preguntas, las últimas, pequeñitas. Pues nada, sin más preguntas, yo sí que me gustaría agradecer enormemente tu colaboración, Inés, porque me parece que ha estado genial, te has explicado súper bien. Espero que se me haya entendido. Y bueno, yo creo que has comentado efectivamente perfectamente con el auditorio. Y bueno, estamos encantados de tenerte aquí y seguramente en un futuro aprovecharemos cuando nos quieran encontrar más cosas y volvamos aquí y ojalá tengamos que coincidir hasta el final, ¿vale? Así que nada. Yo quería pedirle que nos vemos en 4 años, cuando acabe el Un último aplauso al